bonito verles, una alegría celebrar la presencia de Dios en compañía de la congregación, edificarnos unos a otros y poder ser ministrados por su palabra. Un autor llamado Nicolás Uriao decía: un necio siempre encuentra otro necio mayor que le admira. ¿Me escuchó? La agarran desprevenido, ¿verdad? No espero que... Pero le voy a decir esto. Un escritor y poeta español, no más bien, es un poeta y un escritor llamado Nicolás Uriao, decía: un necio siempre encuentra otro necio mayor que le admira. El ensayista y filósofo español José Ortega decía: el malvado descansa algunas veces, el necio jamás. Jean de la Bruyere escribió en una ocasión: es una empresa vana tratar de ridiculizar a un necio con dinero, porque las carcajadas están de su parte. Cuando leo lo que han dicho personas que han sido filósofos, que han sido escritores, que no necesariamente tienen un encuentro con Jesús, pero que han dicho lo que en su sentido común han observado de lo que significa la necedad en las personas. ¿Sí? Le estoy exponiendo lo que han dicho en esta tierra personas que no necesariamente tienen a Cristo, pero que en su sentido común han notado y han observado el comportamiento de un necio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo cómo a medida que la población aumente y la venida del Señor se acerque, en 2 de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1, le expresa lo siguiente según la versión de LA. Debes saber también que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman, respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a las mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tiene la mente corrompida y no ha aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo eran Janes y Jambres, los brujos que estaban en contra de Moisés. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes
cuánto confío en Dios y tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Este fue el consejo y la advertencia, la prevención que Dios le dio, que Pablo le dio a Timoteo. Cuando leo esto, entonces puedo ver el gran peso de las palabras de Jesús en Mateo 7:6. Las palabras de Jesús en Mateo 7:6 tienen un peso y son palabras muy fuertes que tenemos que aprender a distinguirlas y encontrar perlas de sabiduría y no comportarnos como los cerdos que son mencionados en este capítulo de Mateo 7. En la versión TLA dice la escritura: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Cuando las veces que leo este pasaje es cuando me equilibro y cuando me pongo a pensar que a veces hemos sido demasiado como que autocomplacientes con nosotros mismos y se vende más la idea de alcahuetear el pecado, se vende más la idea de un amor que solapa todo, y creo que nos perdemos de vista de cómo debe el creyente y cómo debe cada persona entender que el Evangelio es una riqueza y que no debe abaratarse, no debe degradarse, que debe mantenerse en su justo lugar, tal cual lo es delante de los ojos de Dios. A veces cuando ponemos a las personas en su lugar, o cuando tenemos que hablar las cosas como son, la gente no está lista, se ofende. La gente dice: ¿dónde está el amor de Dios? La gente dice: ¿dónde está el amor de Dios? No es por demás recordarles los sucesos de Autel, aquella mujer que murió a manos de su marido, de su ex marido, que lo había reportado a la policía, sin embargo no le hicieron caso. El marido dice que la amaba mucho y la mató. El ex marido. ¿Eso qué estoy diciendo? Que a veces el concepto de amor a veces el concepto de amor está tan despegado de la realidad, que a veces en aras, en pretexto, en argumento de un amor mal entendido, se han cometido los peores pecados, las peores atrocidades, se han alcahueteado las cosas más vergonzosas, porque nadie quiere ser reprendido. Porque cuando uno lo reprende, ¿dónde está el amor? La realidad es que eso solamente cabe en las mentes que no pueden discernir las carnes. La realidad es que eso solamente cabe en las mentes cuyo pecado no quiere ser confrontado, cuyo pecado no debe ser hablado. Si no lo hubiera dicho Jesús, si lo hubiera dicho cualquier persona, está usando dos frases muy fuertes. Está usando la frase perros y la frase cerdos, y se está refiriendo a personas. El mismo Jesús, hermanos, está refiriéndose a personas. Entonces cualquiera que lo lea diría: Jesús no ama a Dios, Jesús no ama al hombre. Pero ¿cómo va a ser posible que digamos que no ama al hombre si dio su vida por el hombre? ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Por qué Cristo da esta orden? ¿Cómo vamos a atender a esta instrucción que Jesús está dando en Mateo 7:6?
creo que las citas que le di anteriormente deben despertarnos de la autocomplacencia y deben despertarnos, aunque nos duela, de una realidad que a veces no queremos ver, que no queremos tocar, que la queremos tener siempre debajo de la alfombra, que la queremos esconder. Nos duele que pongan el dedo en la llaga, porque a veces en nuestra vista de que no somos ciegos podemos darnos cuenta de que a veces es el comportamiento de alguien que amamos, que apreciamos, y no nos gustaría que fuera así, pero así es. Y es un dolor que no se va a ir fácil. Pero a veces nuestro dolor y nuestro amor nos ciega y en vez de ayudar hacemos más daño. Somos los que perpetúan y cultivan una mala actitud, y por eso jamás se va a ir una mala actitud, porque uno mismo la sola, uno mismo la cultiva, uno mismo es parte de que esa actitud siga ahí. Jamás se va a ir hasta que yo decida tratar las cosas en su justo lugar, como Jesús lo planteó hoy en esta lectura, o como Jesús lo está planteando el día que dijo esto en Mateo 7:6. Este es tremendo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Jesús nos da también soluciones. Cuando Jesús dijo esto, Él no estaba diciendo que maltratemos a las personas y que las tratemos como perros y como cerdos. No, Él estaba diciéndonos a nosotros que aprendamos a compartir el Evangelio. Lo primero que quiero compartirte esta mañana, exponer de lo que Jesús está diciendo, es que el Evangelio es una perla que debe saber compartirse. ¿Qué es lo primero que estamos exponiendo en la Escritura? Que el Evangelio es una perla que debe saber compartirse. ¿Qué hace usted cuando tiene algo bueno, valioso? Por ejemplo, cuando usted saca sus mejores vestidos, sus mejores trapos, sus mejores ropas. A ver, dígame, ¿cuándo usted saca sus mejores ropas? No me imagino a alguien que llegue toda harapiente en una boda de etiqueta, ¿verdad? A veces en broma me dice, oye, ¿cómo vas a ir a tal fiesta? Y dije, pues, con mi esposa y mis botas y mis chanclas. Obviamente nadie se atrevería a ir así. ¿Ah? Es que la realidad es de que nosotros valoramos y tomamos muy en serio las fiestas de etiqueta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Incluso hasta la gente, a veces la gente opta por no ir si no tiene que ponerse. Esto es algo que es común que las personas hagan. Una de las cosas que tenemos, que debemos tener en cuenta, es que Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y estas palabras de Jesús nos deben recordar que a veces estamos tan empecinados con una persona. Estamos comportándonos más necios nosotros que el mismo necio. Nos estamos comportando de una manera que estamos empecinados en ser una cantaleta al oído de alguien que ya está harto de escucharte. Pero como tú ves la urgencia de que se está perdiendo, sigues ahí. Y lo único que haces es que alguien se voltee contra ti y te odie. Pero es que necesitan eso, sí, hermanos. Pero a veces no sabemos compartir la palabra de Dios.
A veces no sabemos compartir el Evangelio y lo que hacemos es abaratar algo precioso, algo que trae una gran riqueza. Jesús dijo en otra ocasión que la mies será mucha. O sea que hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio y tú estás aquí en un solo lugar perdiendo tu tiempo. Mientras otros que no se les ha predicado, porque tú no puedes ir, porque estás terco aquí, no están siendo alcanzados. Te está diciendo que tú aprendas a que la obra es de Dios y no es tuya. Y que tienes que seguir compartiendo el Evangelio y que no puedes detenerte ni desgastarte innecesariamente con alguien que no quiere oírte o que en estos momentos está cegado o que en estos momentos no hay en él más que rechazo, menosprecio, blasfemia y vituperios a la palabra de Dios. Aunque el Evangelio es para todos, no todos lo reciben. Hay quienes son escarnecedores, no son capaces de ver el gran precio de la perla que le estás dando. Al contrario, son escarnecedores. Ocupan la palabra para escarnecer. Ocupan un mensaje para poder vituperar el nombre de Jesús. Entonces, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que nosotros cuando veamos esto, seamos prudentes y no insistamos donde no hay luz, donde Dios tiene cerrado esa puerta. ¿Sí? Antonio Machado, un poeta español, decía: el necio confunde valor con precio, porque cree que hay cosas que puede comprar, pero desconoce su valor, como lo es la salvación, la sabiduría, la gracia de Dios, el amor. Hay personas que son tan necias que creen que todo se puede manejar con dinero, con poder. Jesús nos está previniendo de entrar en un juego de necedad que al final, en ese juego, lo que provoque es que a los ojos de quien le estamos predicando, nosotros solamente estemos ofreciendo algo tan barato que tenemos que rogar, y ellos lo único que van a hacer es pisotear. A veces se nos olvida eso. ¿Cómo es que esto sucede de manera práctica en nuestra vida cotidiana? Miren, para no decir algo que pudiera estar siendo un mensaje equivocado, quiero aclararle que la Biblia nos dice que debemos persistir en predicar la palabra, que la Biblia siempre nos dice que debemos ser intencionales y debemos estar hablándole la palabra a la gente. Eso es verdad. Como también es verdad que en algunas ocasiones, aparte de persistir, también es un momento apropiado para callarnos. A veces es mejor proteger las perlas. El consejo que estamos recibiendo aquí con estas palabras de Jesús nos debe ayudar a ser sabios al evangelizar. Jesús nos está llamando a valorizar el Evangelio en todo lo que hacemos. Debemos ofrecer el Evangelio a todo el mundo, eso es verdad. Pero también cuando alguien persiste en rechazarlo, cuando alguien tiene una actitud arrogante, burlona, blasfema, vituperando el nombre de Cristo, o convirtiendo el Evangelio que le estamos hablando en una valija barata, nos está diciendo que nosotros debemos aprender a callarnos, a tener en cuenta que ya hemos hablado y que lo más sano
es que ocupes tu tiempo en ir a compartirle a otros que necesitan también el Evangelio. Que tú puedas mirar que la semilla que tú tienes tiene otros campos donde no llega. Hay otros lugares donde no está llegando porque estás encimado sobre una persona en particular. Hermanos, ¿usted cree que el Evangelio es una perla preciosa? ¿Ha visto a los venteros? ¿Cómo nos damos cuenta que algo es importante? ¿Cómo nos damos cuenta que algo vale la pena? De repente llegas a un lugar y dices, ¿cuánto vale esto? Te dicen, 200 pesos. Te estás quitando, se lo dejo de 100. ¿Cómo es que lo puedes bajar al 50% de golpe? Es que no sirve, te están vacilando. Entonces tú sospechas y dices, te doy 50. Y dices, bueno. Entonces no valía lo que dice. O sea, no vale lo que dice. Aunque la salvación es gratis, no significa que sea barata. Costó precio de sangre, costó la vida del mismo Hijo de Dios. La salvación es gratis, pero no es barata, es cara. Y usted y yo no la podemos pagar. Ahora, Jesús utilizó una metáfora, un comportamiento del cerdo que no entiende el valor de una perla. Cuando pasamos ahí por Temozón y ahí están las granjas, y no quiero imaginarme lo que puede pasar si alguien muy adinerado, con mucho recurso, llega y le dice a los cerdos, miren estas perlas, son para ustedes, pónganselas, se las voy a poner, con estas perlas van a estar andando. Si el cerdo tiene hambre, se va a enojar y las va a pisotear, porque el cerdo lo que espera es que tú le tires sobras de comida, que le des sus sargazos, su salvadillo, que tú le des su comida. ¿Ah? Está esperando que tú le des sobras, o sea, está esperando eso. En su mente, las sobras tienen más valor que las perlas. Entonces Jesús está diciendo, tú eres más necio si vas y tiras perlas al cerdo. En otras palabras, nos está regañando a nosotros por actuar neciamente a la hora de compartir el Evangelio. ¿Cuándo sucede esto? Le voy a decir algo que tendemos a hacer. Y es normal, porque si es alguien que amamos, es lo normal que vayamos a hacer. Pero también nos muestra nuestra poca fe y también nos muestra nuestra manipulación o nuestra desesperación. Como pastor, todo el tiempo, estos hermanos todo el tiempo, siempre llega o un esposo, o una esposa, o una madre, o un hijo, el que sea. Yo quiero recordar, un día llegó un joven que me habló, pastor, mi papá está en mi casa, vaya y den unos buenos llegues con la palabra para ver si se compone. Y no fui. Y ese joven se sintió frustrado, porque ¿dónde está el pastor? Y le dije, mira hijo, o sea, tú acabas de tener un momento emocional, épico con tu papá, y tú sientes que ese momento que alguien llegue y le llame la atención y quieres que yo vaya. Quizás no te has dado cuenta, pero quieres manipularme. Y si yo te hago caso, yo voy a ir con un hombre y voy a terminar peleado porque él está molesto. No es el momento para que escuche la palabra. Además, tonto no es. Te llevas conmigo, ¿qué crees que va a pensar? Que tú me acabas de decir y me lo acabas de quemar. No voy a ir. Lo mismo le pasa a madres de familia. Ven el comportamiento de su hijo, lo ven que está en el mundo, y dice, pastor, por favor, hágale una llamada a mi hijo, sí, hágale una llamada. Y está bien. Entonces yo siempre le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Cuándo? Muéstrame el momento. Porque es de mi corazón compartir la palabra. Entonces de repente las personas dicen, ¿ya le habló? No. Entonces como que, ¿cómo es posible que no le haya hablado? Es que, espérate.
no se dan cuenta que acaban de entrar y querer controlar el evangelio, controlar la predicación, controlar incluso hasta la unción, porque para predicar tiene que haber una unción, tiene que haber una semilla, un corazón dispuesto. Hermanos, no es cuando nosotros queremos, ni como nosotros queremos. A veces en nuestra desesperación caemos en otros pecados como la manipulación, el control, la desesperación. Creemos que es la manera en que vamos a torcer el brazo a Dios para que alguien cambie. Y entonces, y además, terminan esas personas peleándose, odiando a gente, porque no hizo lo que quería cuando quería, porque vio que es la necesidad. Incluso hasta se vuelve hasta murmuración y chisme. Se perdió por tu culpa. Por tu culpa se perdió, porque nunca fuiste. La pregunta es, ¿cuánta gente la ha predicado y en dónde le ha hecho caso? ¿Tendré yo el poder para que cuando yo vaya, solo yo soy el único que puede cambiar? Si no, el peligro se va a morir. No, hermanos. Le voy a compartir algo que aprendí con el tiempo. Cuando era un pastor muy novato, un predicador muy novato, cuando alguien se andaba perdiendo y la gente venía, yo iba desesperado porque yo quería ser útil. Pero yo me di cuenta que tiré muchas perlas. Y en vez de un buen fruto feo, de lo peor. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo a preguntarle a Dios, Señor, guíame a hablar la palabra y entendernos. Recuerdo que una vez, y Dios obra, yo recuerdo una ocasión, les voy a contar una ocasión muy poderosa. En una ocasión, un personaje se fue de su casa porque era su tendencia no valorar a su familia. Y se fue a casa de su mamá, que es quien siempre lo recibe. Entonces, pues yo estoy viendo lo que sufre la familia, lo que sufre la casa. Y un día me dio ganas de ir a verlo y hablarle, porque pues tengo una buena relación con esa persona, hay una amistad. Pero sentí como Dios me impidió que yo fuera. Y no fui. Pero siendo no soy, a veces veía las caras como que en su rostro me dicen, pastor, ¿cuándo vas a ir para allá? Pastor, ¿cuándo vas a hablar la palabra? Mira la ciudad, no creo, no tenemos pastor. Yo lo sentía, lo podía percibir, era la interpretación de sentimiento, ¿verdad? Pude haberme equivocado. Entonces, un día del que menos te lo esperas, entre 8:30 de la noche en mi casa, me senté en mi juego de sala y así enfrente estaba mi esposa y solo sentí que vino algo de Dios poderoso y me dijo, hoy es el día y pélale ahorita. Y me acuerdo que le dije a Delmi, ¿sabes qué, Delmi? Vas a creer que estoy loco, pero Dios me acaba de decir que yo vaya a ver a esta persona. Así que, no vas a cenar, no, ahí nos vemos. ¿Y dónde vas? Ahí nos vemos, este es el día. Arranqué mi coche y me fui hasta el otro lado de la ciudad. Cuando toqué en esa casa y esa persona salió, es como que casi se desmaya porque no esperó, ya era las 9 de la noche, vine a hablar contigo. No, siéntate, vamos a tomar un café. Sí, me preparé el café, platicamos y dije, mira, esto y esto. Al día siguiente estaba en su casa. Al día siguiente estaba en su casa. Porque los tiempos son de Dios y a veces nosotros no dejamos que ciertos procesos que ablandan la tierra se den. En el seminario, en el tiempo que yo estuve en el seminario, me tocó el privilegio de trabajar en la jardinería. Yo no soy fan de la jardinería. Y me la dan para que el Señor me eduque. Y me la dan. Año y medio trabajé en la jardinería en el seminario. Me dieron un campo de fútbol que no era mi campo, era el terreno donde iba a hacer campo.
Y a mí me tocó chapear, levantaban los troncos, pero ya te terminé en el lado, así fue. Luego me quitan de allá para que yo descanse y me mandan al jardín, donde ya estaba yo sembrando flores y cosas que no soy fan, mi hermano. Yo odio hacer eso. Pero lo hice. Y en ese tiempo fui aprendiendo muchas cosas de la jardinería. Yo me sé muchas cosas de la jardinería, pero la verdad fue porque no me quedó de otra que lo hice. Yo recuerdo que un día estaba yo sembrando. Llegaron, en el seminario había muchas cosas, y un día me dieron una bolsita de semillas para sembrar en un pequeño huerto que tenía en todo Chapa. Y yo llegué y le empecé a tirar y vino una de las estudiantes de Chiapas y me dijo, ¿qué estás haciendo? Te voy a enseñar a no desperdiciar la semilla y a preparar la tierra. Esas dos palabras son claves. A no desperdiciar la semilla y a preparar la tierra. Entonces lo primero que hizo fue agarrar un rastrillo de esos de fierro duro y empezó a jalar y me dijo, ¿has oído en la Biblia el barbecho? Sí, esto es barbecho. Hay que suavizar la tierra, hay que sacar las piedras. Y tu tierra, a comparación de mi tierra, tu tierra es tierra dura, es tierra horrible, es tierra mala. ¿Ah? Así como usted escucha, dijo, a comparación de mi tierra, porque Chiapas la tierra es más fértil, es mejor, es más suave. Dijo, tu tierra es una tierra dura, es una tierra mala. ¿Sabes? Así me lo decía, así como que dice, ay, nos odian. Es que así es, la verdad. Yucatán es una tierra dura, tanto para cultivar como para el evangelio. Entonces, dice, pero tienes que aprender a hacer el barbecho. Porque si tú tiras una semilla en una tierra dura, todo se desperdicia. Entonces se hizo el barbecho y se sembró. Y al fin salieron unas plantitas allá. Y me di cuenta de la importancia de no tirar la semilla por tirarla solamente por una afán. Necesito hablar, necesito tirar semilla, no. Hay que preparar la tierra. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que el Evangelio es una perla que debemos saber compartir. No es porque tú estás desesperado que alguien conozca el Evangelio. No es para que tú te sientas bien. No se trata nunca de ti. Siempre se trata de Cristo. Pero a veces, esa desesperación, ese afán, convierte al que va a llevar la semilla en un necio más grande que al que quiere rescatar. Es precisamente esto que estaba diciendo Jesús a los discípulos, que aprendan a discernir, que no provoquemos más necedad cuando las palabras son estériles. Mejor prepara la tierra, dobla rodillas, ponte a orar, busca que el Señor lo procese, que el Señor lo ministre, y en algún momento se va a sensibilizar. Dicen que el sordo y el necio, el dolor los hace oír y ver. Esta es una realidad. Lo segundo que quiero compartir de esta mañana es que el Evangelio es sagrado, que irrita a los necios. El Evangelio es sagrado, que irrita a los necios. ¿Cómo es eso? En el Evangelio, hermanos, siempre va a haber oposición. O sea, cuando tú prediques, va a haber gente que se va a incomodar, va a haber gente que se va a molestar. Siempre va a haber oposición. Eso es normal. Lo que no es correcto es que a pesar de que veas la necedad, tú quieras ganar una discusión y tú quieras salir como somos de Cristo, siempre hay victoria, yo tengo que tener victoria, no, hermanos, porque lo único que vas a hacer, lo segundo que estaba diciendo Jesús, es que el perro te muerda. Y está usando una ilustración.
Yo recuerdo hace poco, no tiene mucho, que una marchanta le mordieron su cara por estar jugando con el perro, y el perro se molestó y toma. O sea, hermanos, es que a veces no medimos las cosas. A veces nosotros estamos tan confiados con algo, pero sigue jugando y le va a morder. También hay otro refrán mexicano, que hay gente que muerde la mano del que le ayuda. Hermanos, solo estoy recogiendo cosas que ustedes ya han visto, que ustedes ya saben, cosas que pasan. Jesús las toma y las convierte en una didáctica, en una enseñanza, y dice a los discípulos. Creo que a veces los necios son más sabios que el que está llevando el mensaje. Ustedes tienen que aprender. De por sí, el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje que irrita. ¿Por qué irrita? Porque nadie quiere ser expuesto en su pecado. El Evangelio hace eso. La palabra reprende las obras de iniquidad, pone al descubierto la maldad y la condición de las personas. Jesús nos advierte de ciertas personas con actitudes bravas, necias, como la de los perros que muerden a quien nos ayuda. Estamos considerando esos momentos donde al aconsejar o corregir a una persona nos ganamos su odio y vituperan el Evangelio. Los sagrados los irritan. A pesar de que necesitan la ayuda, la rechazan. Y si los quieres ayudar, están dispuestos a atacarte. ¿Pasa o no pasa? ¿Está diciendo Jesús que no los amemos? No. ¿Está diciendo Jesús que demos la espalda? No. Está diciendo Jesús que aprendamos el momento para hablar, pero también que sepamos los momentos en donde hace una pausa. Le voy a animar a que usted lea Proverbios capítulo 9, versículo 7 y versículo 8. En Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8, nos plantea que si corriges, ¿a quién? Al escarnecedor. Si tú corriges al necio, ¿qué es lo único que tú vas a traer sobre ti? Deshonra. Una paráfrasis de esto que estamos leyendo es que el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprenda al sabio y te amará. Es un consejo de la palabra de Dios esto. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Yo aconsejaba a una persona, porque hay cosas que nuestra desesperación y nuestro anhelo nos lleva a hacer. Creo que uno de los momentos más duros que creo que puede vivir un hombre es cuando le pegan en el centro de su orgullo. ¿Sí? Cuando le pegan en el centro de su orgullo a un hombre. Yo siempre le he dicho a los varones que independientemente del mal momento que están viviendo, independientemente de la herida que esté en su corazón, en su alma, lo que le esté sucediendo, independientemente de su deseo de ser un buen padre, independientemente de su deseo de ser un buen esposo, independientemente de todo eso, yo siempre le he dicho a alguien, oye, le voy a dar un consejo a todos los hombres hoy una vez. ¿Ah? El hombre que no se respeta, el hombre que no se da su dignidad, es un perro arrastrado. Déjenme si les explico el contexto.
Analice esto, no le voy a dar algo que no estaba en la prédica hoy, pero mujer le va a servir. Le voy a decir a usted, amada hermana, la Biblia dice, al hombre, en Efesios capítulo 5, que el hombre debe amar a su mujer. Y la Biblia se lo dice todo el tiempo al hombre. Todo el tiempo. Usted vaya a la Biblia, va a ver que la Biblia le dice al hombre, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia. Ama, todo el tiempo. Pero cuando la Biblia se refiere a la mujer, póngase vivo, varón, porque esto no lo va a encontrar en otro lugar, creo, al menos eso me imagino. Pero por si no, vuelva a escuchar en YouTube y ahí lo va a descubrir. Escuche esto, varón. Cuando la Biblia en Efesios 5 se refiere a la mujer, la Biblia no le dice a la mujer que ame a su marido. ¿Sabe qué le dice? Respete a su marido. Porque la mujer, el centro de su motivación es ser amada. El hombre, el centro de su motivación es ser respetado. Cuando una mujer, o cuando usted se enamoró del que hoy es su esposo, vio usted unas cualidades, pero si con el tiempo usted lo va deformando a su modo, esas cualidades van desapareciendo y aquel hombre respetable por el que usted se enamoró desaparece, que era una cucaracha, que era una porquería, y nadie va a respetar una porquería. El hombre que pierde esas cualidades y pierde ese perfil es un pobre perro. Se escuchó, pero se lo voy a decir más decente. El hombre que pierde ese perfil ha perdido las cualidades de respeto. Y las cualidades de respeto, cuando se pierden, hacen que una persona se comporte de una manera arrastrada. No estoy hablando de orgullo, estoy hablando de cualidades de respeto. Estoy hablando de cosas que uno nunca debe perder. Jesús estaba diciendo que cuando nosotros predicamos la palabra, lo que tenemos es una joya que tampoco la debemos exponer para que pierda su respeto, para que pierda su valor. La Escritura tiene ciertas cualidades que no necesita que tú lo estés abaratando y rogando. Las Escrituras van a irritar a la gente, porque hay ciertas cualidades que irritan a la gente. Por ejemplo, a mí me han dado unas buenas críticas que soy un machista, simple y sencillamente porque determiné que hay ciertas cosas en mi casa como una vida tradicional. ¿Y a qué le debe una vida tradicional? Bueno, la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, que debe amar a su esposa, tenemos que construir un hogar, una familia tradicional, ¿verdad? Y hay otros tipos de cultura, cuando hay mujeres que siempre están siendo gotera continua y que se comportaron así con sus esposos, tienen una mala relación con sus esposos, están fracasando en su matrimonio por su comportamiento. Cuando alguien les pone en su lugar, gritan. Machismo. No, gracias a Dios no estamos casados con ellos, ¿verdad? Gracias a Dios encontré una esposa, y la Biblia dice que cada esposa hay el bien, una mujer virtuosa. Amados hermanos, tanto para el hombre como para la mujer, Dios nos pide lo mismo: amor y respeto. Amor y respeto. Nadie es mayor que el otro. Lo que a veces no vemos son los tentáculos de manipulación que corrompen lo correcto. Jesús está trayendo a la mente de los discípulos que el Evangelio va a plantear lo correcto y que las mentes necias van a brincar, se van a ofender cuando vean lo correcto. Y cuando ven lo correcto, la respuesta de ellos va a ser ofender, va a ser rechazar, va a ser agredir, va a ser su odio. Entonces, tú cuando veas eso, ten en cuenta que lo que estás compartiendo vale mucho. Es una perla. Y que si tú sigues insistiendo en querer que esa persona lo tenga en su cuello, te va a morder. Entonces, ¿qué debes hacer mejor? Ser prudente.
no cobarde, ser prudente. Cuando Juan el Bautista predicó al rey Herodes acerca de su adulterio con Salomé, Salomé, en vez de que se arrepienta, se sintió ofendida. Piénselo, esto hay que pensar, esto es tremendo. Cualquier hombre que le ofenden a su mujer se va a volver un lobo y va a molestarse. Cualquier mujer que se sienta ofendida va a esperar que su esposo la defienda. Eso es normal, hermanos. Ahora, que hay un detalle. Herodes había tomado a la mujer de su hermano. Y como era figura pública, todo el mundo lo sabía. Pero hay otra cosa más. Herodes era judío. Herodes iba a presentar su ofrenda al templo. Herodes era religioso. Herodes había hecho muchas cosas que eran incongruentes. Herodes era el título de gobernante. El fulano que tenía el título de Herodes, era un judío religioso que había cruzado por el arco del triunfo todos los mandamientos y todas las instrucciones de su cosmovisión judeo monoteísta. Entonces, Juan el Bautista, que había sido enviado a predicar el Evangelio, él le habla. Ellos se ofendieron, la mujer se ofendió. Herodes también se molestó, pero Herodes sabía que le dijeron la verdad. En vez de que se arrepintiera, en vez de que dijera, caramba, es la mujer de mi hermano, voy a dejar de hacer esto. Oye, mujer, estamos mal. En vez de hacer esto, la mujer planeó un baile erótico a través de su hija, Salomé. Y cuando Herodes fue seducido eróticamente en su emoción, porque era un hombre necio, le dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, quiero la cabeza de Juan. ¿Qué le costó a Juan? Predicaron, ¿verdad? Su cabeza. Lo mataron por eso. Salomé pidió su cabeza, pidió eliminar a Juan, porque la verdad la irritó. La verdad irrita. La verdad, cuando es expuesta y no hay una disposición de arrepentimiento, genera odio a quien la dijo. Hay personas que yo he descubierto que, aunque puedo predicarles y compartirles, si ellos lo permiten, les compartimos. Porque lo único que sucede, que a esas personas, cuando se les reprende o cuando se les habla la palabra, tienen la tendencia de ir con sus parientes y decirlo en una versión donde son víctimas. Es decir, ¿para qué? Para que el predicador, el que les llamó la atención, sea el más malo de la película. Ellas sean las víctimas. Hasta recuerdan la cara de la película de Don Gato en la versión de Félix. Esas personas, ofendidas por haber sido desvestidas en su pecado y en su iniquidad, no van a descansar día y noche en hablar mal de la iglesia, en hablar mal del evangelio, en hablar mal de toda persona que haya tenido la ocurrencia de confrontarlo, de decirle lo que está mal. Y siempre va a encontrar, como decía, hay un necio que siempre tiene otro necio, un necio mayor que lo admira. Siempre va a haber alguien que lo alcahuetee, que lo aplauda. Siempre va a haber alguien que diga, ¿por qué le hacen esto a mi hijo? ¿Por qué le hacen esto a mi esposa? ¿Por qué le hacen esto a mi esposo? ¿Cómo se les ocurrió? Escuche, escuche. Francos de la Rochefoucauld. No soy muy bueno en ese nombre, no sé si me está ofendiendo. Pero este individuo, en un libro de citas y aforismos y frases,
Él dice lo siguiente: defender o negar nuestros defectos cuando se nos reprenden es aguantarlos. Se lo voy a repetir si no lo escucho bien. Escuche lo que decía este filósofo. Defender o negar nuestros defectos cuando nos reprenden es aumentarlos. Luis Vives decía: jamás es nociva la reprensión aunque venga de tu enemigo. Ahora, adulándote, necio y malo te harás con tu amigo. Censurándote, sabio y bueno te hará tu enemigo. A ver, todos los que tienen sus cuates, ¿verdad? A lo mejor Billy Mille, el agua busca su Biblia. Pero escuche lo que le voy a decir. Se lo voy a repetir. Adulándote, necio y malo te hará tu amigo. Pero censurándote, sabio y bueno te hará tu enemigo. Un día en la clase de 201 le pregunté a las personas: ¿qué hacen con la crítica? Yo estoy, ¿la sabes manejar o no la sabes manejar? ¿Qué puedes aprender? Porque posiblemente te están diciendo algo que no ves, 4 cuadras. A ver, vamos a acabar ya, como que ya es diferente. ¿Por qué es tan fácil? Me critican. No, espérense. En esa crítica, aunque no nos guste, esa crítica puede ser que yo odie a alguien porque me criticó. Esa crítica puede hacer que yo diga a esa persona: me odia. No, espérate, vamos a ubicarnos un momento. Corrija el sabio, el sabio será. Corrija el necio, y será tu enemigo. ¿A quién le gusta que lo corrija? A nadie. Es más, mientras más íntegro has sido y nunca fallas, cuando tienes que ser corregido, más te duele. Yo lo sé. Déjenme en casa. No se haga, porque cuando ustedes les corrigen, me odian más que las personas que de por sí me odian. Jesús está dándonos unos grandes tips para saber compartir el Evangelio, para saber cómo hablar la palabra. Amados, en el Evangelio se sufre, y eso es inevitable si alguien se ofende. Pero lo que Jesús está diciendo es que no sufras de manera innecesaria. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que no sufras de manera innecesaria. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo Jesús con esta instrucción? No des las perlas a los cerdos, ni las tires a los perros, porque luego te atacan. Nos estaba diciendo, lo primero, es que el Evangelio debemos aprender a compartirlo. Lo segundo que nos está diciendo es que el Evangelio es sagrado y irrita a los necios. Y lo tercero es que el Evangelio se valora cuando hay silencios. El Evangelio se valora cuando hay ¿qué? Silencio. ¿Cómo es esto? Observe y analice lo que la Biblia dice en Proverbios 17, 26. 28, hermanos. 28. Proverbios 17, 28. En la TLA dice: hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. En la Reina Valera dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. ¿Cómo la ven? Si está diciendo esta la Escritura, saber callar cuando aborrecen la palabra es valorar el Evangelio. No estoy hablando de cobardía,
sino de discernir ante quién estamos desperdiciando el consejo. ¿Ok? ¿Me escuchó? No estoy hablando de cobardía, es un cobarde, no, porque vamos a hablar la palabra y siempre va a gritar. Hermanos, siempre vamos a gritar. Y de camino quiero decir a esas personas, hay personas que tienen miedo a veces de hablar las cosas. Es que no quiero tener problemas con nadie. No, hermano, usted hable. Ahora, también hay algo que tiene que saber. Tiene que discernir ante quién está desperdiciando el consejo. Tienes que saberlo. Es como yo recuerdo hace muchos años, cuando empezábamos la iglesia, había un vecino que todos los fines de semana se le ocurrió que como cuarto para las 12 de la noche iba a tocar la puerta de la casa a pedirme que por favor la concentre porque necesitaba escuchar, porque quería oír la palabra de Dios. El primer domingo que lo hizo, lo escuché y le empecé a compartir hasta que de repente sentí que tenía aliento alcohólico y dije, ¡ay, todavía mi tiempo! Pero por prudencia, por sabiduría, lo atendí, lo despacé. Al siguiente fin de semana volvió a repetir la dosis. Cuarto para las 12, se paraba ya el vecino. Entonces le dije, mira vecino, mañana que estés así, o vete a otra semana, te invito para que puedas platicar. Entonces, en 3 semanas, los días que venía, quería hablarles, me evadió. Se le ocurrió volver a repetir la dosis al siguiente fin de semana, a cuarto para las 12. ¿Te acuerdas? Va y vuelve a hacer lo mismo, vecino, pero le quiero hablar y está de necio. Entonces yo dije, no. Obviamente yo hice algo que hasta ahora me río y cuando lo confieso, soy un pecador. Entonces le dije al vecino, yo sé que te urge hablar la palabra, te urge que yo te aconseje, voy a dormir, pero tempranito platicamos. Y lo despaché y no lo atendí. Entonces, domingo, a las 6 de la mañana, me levanté y la puerta de su casa, a ras de escarpa, es de lámina tonta. Y dije, ¡buenos días! ¡Vecino! Me acuerdo que salió su esposa. ¿Vecino, vio la hora? Sí, vecino. Vine a hablar con su esposo. Está durmiendo. Sí, pero despiértalo. No, es que anoche, cuarto para las 12, me dijo que le urgía, que era muy urgente hablar conmigo. Le dije, estaba cansado porque tempranito venía yo a atenderlo. No, vecino, no, despiértelo. Y no me voy hasta que lo despierte. Me acuerdo que salió el vecino. ¿Vecino, vieron la hora? Sí. Y te voy a pedir un favor. No vuelvas a ir a mi casa cuarto para las 12, si no estás dispuesto a levantarte a las 6 de la mañana. Platica conmigo cuando estés en sí. Cuando estés en sí. Y se le quitaron las ganas de escuchar el evangelio. Sin embargo, como seguí viviendo en esa cuadra, en otra ocasión tuvo un tema familiar y entonces sí escuchó la palabra. Es que hay momentos en que la gente está sensible, hay momentos en donde es mejor no entrar en un dilema con esas personas. Hay momentos en donde tenemos que encararlos. Por eso le estoy diciendo, no estamos hablando de callar por cobardía. No estamos hablando de gente que somos miedosos porque no queremos hablar del evangelio de cómo se va a comportar otra persona. Sino que estamos hablando de que estamos viendo a dónde estamos yendo y todavía estamos tercos de querer insistir en algo que no está llegando a nada y solamente está echando a perder las relaciones. Y que lo más probable es que se los vayan a decir. Esto Jesús lo modeló, lo enseñó. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 4. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a predicar, si alguien no les escucha, dice que
sacudan el polvo de sus pies y se vayan a otro lado. O sea, que lo que estaba diciendo, si llegaste a una casa y en esa casa no quieren nada con el Evangelio, ve a la casa de al lado. Si no quieren nada en esa casa, pues ve a la que sigue. No te quedes en una casa esperando, no, ve a la otra casa. Tú sigue compartiendo el Evangelio, no te detengas, sigue hablando, sigue hablando. Dos momentos cruciales en la vida de Jesús que me impactan. ¿Saben cuáles? El primero de ellos, voy a citar de Lucas 23, cuando habla de Herodes, y quiero plantearse de Pilato, dos momentos. En Lucas 23, cuando Jesús está con Pilatos, Pilato, que no era judío, Pilato le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta a Pilato: tú lo has dicho. Esa respuesta fue suficiente para que Pilato dijera: no encuentro ningún mal en este hombre, no encuentro nada para condenarlo. Sin embargo, él dice: bueno, pues tú eres judío, es un tema de judíos, y lo mandó con Herodes. Cuando llega con Herodes, como Herodes era necio, como Herodes era insensato, Herodes sí entendía la costumbre. Miren, había Herodes el grande, Herodes el tetrarca. Herodes es un título, ¿okay? Sin embargo, los tres reyes Herodes que estuvieron en el tiempo de Jesús, los tres fueron necios. El primer rey Herodes fue el que mandó a matar a los niños porque le preguntó a los reyes magos, cuando los reyes magos, le preguntaron dónde iba a nacer el Cristo, ese Herodes fue con los escribas, los fariseos y los maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde va a nacer el Cristo? Y los fariseos y los maestros de la ley le dijeron: en Belén, porque así está escrito. Imagínense, ¿dónde va a nacer el Cristo? En Belén, porque así está escrito. Y entonces dijo: entonces ir a Belén, vayan y maten a todos los niños de Belén. Esa fue la necedad de Herodes. Ese mismo Herodes ese mismo título de Herodes, ese mismo personaje que cargaba ese título, fue el que, cuando le dijeron que estaba en adulterio, mandó a matar a Juan el Bautista. Ese mismo rey Herodes del libro de Hechos, más bien el mismo título, el mismo personaje, los tres reyes Herodes eran necios, fue el mismo que se sintió como Dios, inmediatamente cayó muerto, se lo comieron los gusanos. Está en el libro de Hechos. Entonces Jesús estaba ante un hombre necio. Y dice Lucas que este rey Herodes, que era un burlón, dice que se alegró de ver a Jesús. Se alegró de verlo. Dice: qué bueno que vino. Dice: hazme un milagro. O sea, ve la necedad. Él se alegró porque quería ver el espectáculo. O sea, es un milagro, no sé. O sea, pensó que era como el bufón de su reino, que es un milagro, su mago, ¿no? Y dice la Biblia, lo voy a leer, Lucas 23. Versículo 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. A Pilato sí le respondió. Suficiente para que Pilato diga: no hay mal en este hombre. Pero a Herodes le hizo demasiadas preguntas, pero Jesús no tiró ninguna perla. No le contestó nada. Herodes se irritó, lo mandó golpear. Y Herodes, que odiaba a Pilatos ese día, si sigues leyendo, dice que Herodes hizo amigo de Pilato porque antes no se llevaban así. ¿Qué te está diciendo esto? Que el Evangelio, a veces el silencio impacta. El Evangelio se valora
en los silencios. Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque el testimonio de Jesús nunca se cayó. El testimonio de Jesús, su boca se cerró, pero su testimonio continuó. Murió en la cruz y cumplió lo que estaba en la Escritura, como que fue al matadero y no abrió su boca. Y eso era la profecía de que no le iba a contestar a los necios. Jesús no perdió su tiempo donde había necedad. Es fuerte, hermanos. Pero los perros y los cerdos están acostumbrados a su pecado, a su necedad, a su propia opinión. Los cerdos no tienen reparo en pisotear las perlas, y los perros bravos enojados en morder a quien los ayuda. ¿Acaso no fue esto lo que hicieron los escribas y fariseos? De morder a Jesús y pisotear las perlas de Jesús, pisotear la gracia, pisotear la sangre de Cristo. ¿No fue acaso los mismos escribas y fariseos que entregaron a Jesús a muerte? Cuando Jesús le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué hacen esto? ¿No fueron los mismos que entregaron a Jesús? Tú y yo, hermano, debemos mirar que aunque Jesús cayó ese día, nunca su testimonio dejó de hablar. Ellos se burlaron de Jesús, pero nunca pudieron con el testimonio de Jesús y no pudieron impedir la obra de salvación en la cruz. Cuando miro esto, tú y yo no podemos lograr mucho con palabras. Habrá momento en que el silencio es lo más sabio que puedes hacer. Pero no por eso vas a dejar de predicar, que tu testimonio siga predicando. Tu testimonio tiene que seguir hablando. Tienes que ser esa palabra viviente, esa luz que no se puede esconder. Recordar que la misericordia de Dios los puede alcanzar a ellos como un día lo hizo con nosotros, porque probablemente no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor un día nosotros muy bien pudiéramos encarnar esas dos metáforas de cerdos y perros, porque yo recuerdo las veces que yo fui un necio y me burlé del Evangelio, pero Dios tuvo su momento, nos procesó y nos abrió los ojos. De lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios puede avergonzar a los sabios. No estamos dando por perdidos a estas personas, porque muchos de nosotros de ahí fuimos liberados y sacados por la misericordia de Dios, sino que estamos diciendo que nosotros debemos aprender a cómo ir y cómo hablar del Evangelio, aun cuando nos encontremos con este tipo de desafíos. Y que también debemos dejar de ser más necios al que en nuestra desesperación y en nuestro afán por las personas que amamos, manipular a otros o querer controlar a otros para que la gente que quiere que escuche algo le llegue por pura y vil manipulación. Debe dejar uno de hacer eso y empezar a escuchar a Dios y doblar rodillas, que se logra mucho más que estar de pique. Porque lo único que haces es que te ataque. Se puede mucho más. Por lo tanto, creo que es bueno pedirle esta mañana a Dios sabiduría para testificar con nuestra vida, para que la gente cuando te mire diga: ah, caray, esta persona tiene algo especial. Y aunque te odie por el testimonio, es inevitable que vea la mano de Dios sobre tu vida.
Es inevitable. Amados hermanos, seamos luz. No nos está llamando Dios a sentenciar a las personas. Nos está llamando Dios a aprender a compartirle la palabra a las personas. También nos está recordando a ser pacientes, pero también a no caer en la miseria. Recuerdo una canción que decía: ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Cuando pienso en esto y me veo incapaz de poder hablarle a alguien porque no se presta, y me acuerdo que Jesús ha sido misericordioso, entonces me acuerdo que hubo gente que ha doblado rodillas, y entonces sigo el consejo de Jesús: ve a tu cuarto en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.